Acabamos de registrar un dato escalofriante en el aeropuerto de Dubái. No es por turistas que llegan, sino por los 2,5 millones de personas desesperadas por escapar. Como lo oyes, en solo 30 días, la Ciudad del Oro, antes símbolo del máximo lujo, vive el mayor éxodo masivo de la historia moderna. Los vuelos han caído más de un 80%. La ocupación hotelera se ha desplomado hasta tocar fondo, con solo un 25%. Las operaciones inmobiliarias se han reducido casi a la mitad, con sectores totalmente congelados. Ahora mismo, Dubái es un Titanic de hormigón hundiéndose lentamente en la arena del desierto. En los puertos, colas interminables de gente esperan con desesperación. En el cielo, los Boeing 777 despegan cada 30 minutos, intentando huir a la desesperada de un imperio que se apaga. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente? Tú y yo vamos a investigar 10 puntos clave que se están convirtiendo a toda prisa en ciudades fantasma. ¿Se está convirtiendo Dubái en la Pompeya del siglo XXI? ¿O es una advertencia carísima de lo frágiles que son los sueños construidos sobre arena? Destapemos la cruda realidad. Como sabes, Dubái Marina solía ser la viva postal del éxito. Torres de cristal reflejadas en aguas tranquilas. Yates alineados como en un catálogo de superlujo. El lugar ideal para presumir y gritarle al mundo que habías coronado la cima. Pero al entrar en junio de 2026, si caminamos por aquí, ya no veremos el bullicio habitual. En su lugar hay un silencio sepulcral. No la calma de un hotel, sino el vacío de un sistema apagado de golpe. Dubái Marina se enfrenta a un choque brutal entre la ilusión y la realidad. A finales de febrero de 2026, las sacudidas geopolíticas golpearon la ciudad como un tren de mercancías. Llegaron alertas de viaje desde Europa y las reservas hoteleras cayeron de inmediato un 60%. Pero aquello era solo la punta del iceberg. La verdadera grieta está en esta cifra. El 80% de los vuelos de conexión se cancelaron, deteniendo el corazón de la Marina que vive del turismo internacional. A principios de junio de 2026, la ocupación bajó del 15%, convirtiendo sus hoteles de 5 estrellas en gigantescos cascarones vacíos. Hablemos del paseo JBR, Walk. Este sitio solía ser cada noche el escenario de superdeportivos, rugiendo sin parar. Ahora lo único que queda es el sonido del viento soplando entre hileras de terrazas completamente vacías. Los datos de reparto a domicilio revelan que los pedidos aquí han caído hasta un 90%. Los jóvenes y profesionales de clase media, el alma de la zona, se han marchado en silencio. ¿Por qué? Porque descubrieron que estaban atrapados en una pesadilla matemática. Haz cuentas. El coste de vida se ha disparado. Los alquileres son prohibitivos, mientras que la seguridad, lo único que justificaba pagar tanto, aquí se ha esfumado por completo. Los últimos informes inmobiliarios de junio de 2026 muestran que la reventa de pisos en la Marina se ha desplomado un 55% respecto a principios de año, desatando una oleada de ventas de pánico sin precedentes. Antes la gente se agolpaba aquí para vivir en jaulas de cristal de $1 millón, y ahora descubren que pagaron fortunas solo para ver un pueblo fantasma. Para entender lo que es el miedo real, tenemos que ir al lugar donde empieza y termina cada uno de estos sueños. La Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái. Escucha el rugido de los motores sobre nosotros. No es el sonido de vuelos turísticos trayendo viajeros con ilusión a la Ciudad del Oro. En 2026, la Terminal 3, orgullo de la aerolínea Emirates, es un embudo gigantesco por donde 2,5 millones de personas intentan escapar a la desesperada. El aeropuerto más transitado del planeta, emblema de una conectividad global sin fronteras, ha llegado oficialmente a su punto de ruptura. Todo empezó el 1 de marzo de 2026, cuando fantasmas tecnológicos, drones de baja altura, burlaron el perímetro de seguridad e impactaron directos contra la Terminal 3. Hubo 4 empleados heridos, pero el verdadero daño fue estadístico. 3.150 vuelos cancelados en una sola jornada. El mapa aéreo, antes plagado de rutas entre Oriente y Occidente, se borró del radar. ¿Te imaginas el contraste? Por un lado, la pulida y futurista arquitectura del aeropuerto. Por el otro, refugiados de clase alta, profesionales occidentales y jóvenes intelectuales agotados haciendo cola frente a los mostradores de facturación. La mítica visa de oro, antes símbolo de estatus,
ahora se siente como un billete de huida para escapar de una pesadilla. Datos demoledores de las primeras investigaciones revelan que las llegadas cayeron un 80%. Mientras los billetes de ida se agotan de inmediato, la gente paga hasta 5 veces el precio normal para volar a Londres o Nueva York en menos de 48 horas. Incluso hemos presenciado una imagen dantesca que ya es habitual. Aparcamientos llenos de carros con equipaje abandonado y superdeportivos cubiertos de polvo con las llaves puestas. En junio de 2026, este colapso aéreo no hace más que agravarse. Grandes grupos aéreos europeos, incluyendo Lufthansa Group, Swiss y Eurowings, junto con British Airways, han suspendido oficialmente todos sus vuelos con destino a Dubái durante el verano, al menos hasta mediados de septiembre de 2026. El tráfico de pasajeros del primer trimestre cayó más de un 20%, y en el mes de máxima afluencia solo quedaron 2,5 millones de viajeros, un 65,7% menos que el año anterior. El sistema de conexiones que Dubái construyó con tanto esfuerzo depende por completo de la estabilidad. Si este corazón frena, todo el cuerpo económico se asfixia. Los antiguos templos comerciales del duty free hoy lucen vacíos. El glamour da paso a la desolación mientras los viajeros se desvían a Singapur o Estambul. Quizás por primera vez, el mundo ya no ve a Dubái como un enlace seguro. Una urbe que vive de la conectividad. ¿Qué ocurre cuando esos lazos se rompen de golpe? ¿Es posible que la velocidad de su desplome imite a la de su rápido ascenso? Aunque este caos aeroportuario es solo para quienes tienen un billete de vuelta, quienes escapan más rápido y en silencio no son turistas. Están empaquetando todo para abandonar unas islas artificiales, donde el agua del mar ya tiene un sabor muy distinto. El Centro Financiero Internacional de Dubái, el de IFC, ha sido el refugio de fondos de billones de dólares, bancos multinacionales y las mentes más brillantes de las finanzas. Pero en este 2026, este sistema nervioso no para de enviar señales de auxilio. Recordemos que el dinero es cobarde por naturaleza. Detesta la inestabilidad. En los rascacielos del distrito financiero, el éxodo de los poderosos ocurre sin maletas ni ruido. Todo se reduce a simples clics y transferencias transfronterizas. Según informes internos, la fuga de capitales de los fondos de inversión batió récords pocas semanas después del incidente de febrero. Dubái atraía a los tiburones financieros, prometiendo ser la Suiza del desierto, un oasis neutral y seguro. Pero al llegar las sanciones y el riesgo geopolítico, quedó claro lo frágil que era esa fachada. Para junio de 2026, la huida de dinero alcanzó máximos históricos. Se calcula que más del 35% de los activos bajo gestión de fondos extranjeros se esfumaron o congelaron buscando refugio en otros mercados. Si te paseas a la hora de comer por los restaurantes de lujo en Gate Village, solo verás mesas vacías. Esos pactos millonarios que antes se cerraban comiendo, ahora se debaten por Zoom en Singapur, Londres o Riad. Los datos de oficinas en el distrito financiero revelan que la desocupación de categoría A subió al 40% a mediados de 2026, mientras las multinacionales evacuaban a sus directivos a países vecinos. Párate a pensarlo. ¿Qué le ocurre a un centro financiero basado en la confianza cuando quienes lo mueven ya no creen que el sistema pueda protegerlos? Cuando el talento huye, no solo se lleva el dinero, se lleva el cerebro y los contactos globales. Si Dubái fuera un cuerpo humano, sus puertos serían el sistema circulatorio por donde pasan millones de toneladas de mercancías. Pero en el verano de 2026, este motor echa humo, y no por exceso de trabajo, sino por graves atascos. Imagina un puerto que jamás duerme. Grúas gigantescas que antes funcionaban sin descanso, ahora se frenan bajo el calor asfixiante de la inestabilidad. Olvidemos por un momento los rascacielos financieros y los puertos llenos de yates de lujo. Acompáñame ahora a Global Village. No estamos ante un simple parque de atracciones, sino ante un pulso de fe donde Dubái intenta subir a todo el planeta en un mismo tío vivo. Pero en 2026, ese tío vivo ha perdido el ritmo. Global Village se alimenta del bullicio, el olor a especias de los pabellones y risas en 1000 idiomas. Sin embargo, cuando estallaron las tensiones geopolíticas a principios de año, este lugar se convirtió en un escenario sin público. Fíjate en los pabellones nacionales, el alma de este sitio.
Con la ruptura de los suministros y la cancelación de vuelos, muchísimos artesanos y comerciantes jamás llegaron. O peor aún, decidieron marcharse antes de tiempo. Dubái levantó este proyecto para demostrar que el dinero une al mundo. Pero sin seguridad, estas pequeñas naciones se baten en retirada. Los puestos antes coloridos están desiertos, acumulando polvo, sin un solo comprador a la vista. Los primeros datos reales muestran un desplome de visitas de hasta el 75%. Los espectáculos de luces y fuegos artificiales se han reducido para no atraer miradas de objetos no identificados en el cielo. En junio de 2026, con el azote del verano y la crisis desbocada, la realidad golpeó con fuerza. Más del 85% de los pabellones internacionales echaron el cierre para volver a casa. La afluencia tocó fondo, cayendo un 92% respecto a otros años, convirtiendo este oasis cultural en una ruina desértica. Imagina pasear por un mundo de puestos mudos. La zona de Oriente Medio destila pura ansiedad y la música alegre es solo un eco molesto en el vacío. Nadie tiene cuerpo para disfrutar de una cultura artificial cuando la realidad exterior es tan implacable. El fracaso de Global Village es la advertencia definitiva. No puedes mantener una ilusión de paz y riqueza si tus cimientos tiemblan con violencia. ¿Qué pasa cuando la comunidad que sostiene a toda una ciudad se convierte de pronto en la peor pesadilla de sus familias? Sígueme ahora hasta Al Barça. Aquí no verás a multimillonarios presumiendo de deportivos bañados en oro, sino a ingenieros, profesores y familias jóvenes que realmente hacen que Dubái funcione a diario. Pero en 2026, los corazones de esta gente laten con pura urgencia y angustia. Al Barça era el orgullo de la clase media, con chalets junto al Mall of the Emirates. Sin embargo, tras la crisis de febrero, se ha transformado en una pesadilla insostenible. Mira los carteles de venta urgente brotar como setas. Los primeros datos reales confirman que la oferta de viviendas se disparó un 70% en solo 6 semanas. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene yates de lujo. Lo único que acumulan son deudas con el banco y un futuro muy negro. Buscaban estabilidad en Al Barça, pero al fallar la red eléctrica, el confort moderno se convirtió en su peor trampa. Tener el aire acondicionado encendido las 24 horas en mitad del desierto pasó de necesidad a un lujo imposible para un sueldo medio. En junio de 2026, este goteo era ya una fuga desesperada de profesionales. La morosidad de las hipotecas en Al Barça escaló al 58% tras los despidos masivos en el sector tecnológico. Con la luz y los costes de red por las nubes, las facturas domésticas se triplicaron comparadas con las de enero, llevando a muchos al límite. Quienes presumían de su residencia en Dubái ahora echan cuentas para poder comprar comida. Al Barça ya no es un hogar, sino la última parada antes de una huida silenciosa. En los parques donde antes jugaban niños, ahora solo silba el viento arrastrando arena entre las vallas. La caída de Al Barça demuestra que ninguna urbe resiste si abandona a quienes la sostienen. Si el sueño de una vida estable se vuelve una ratonera financiera, la única salida es huir de inmediato. Hubo una época en la que un simple selfie geolocalizado en Atlantis de Palm bastaba para dejar muy claro en qué escalón de la pirámide social te encontrabas. Pero en 2026, ese brillo tiene un matiz muy distinto. Huele a decadencia de alta gama. Si Dubái Marina es la pesadilla matemática de la clase media, Atlantis es el símbolo de la inestabilidad para los más ricos. ¿Quieres saber qué es lo más inquietante de todo? En las webs de reservas, las suites exclusivas de miles de dólares la noche ofrecen descuentos de saldo. Pero a cambio de semejante oferta, solo hay pasillos desiertos y terrazas vacías. En junio, la ocupación en Atlantis de Palm se hundió por debajo del 10% en plena temporada alta. Aunque las suites de ultralujo se rebajaron hasta un 75% en Booking y Expedia, las nuevas reservas son casi inexistentes. Construyeron un acuario enorme dentro del hotel para albergar especies marinas raras. Pero ahora, los propios huéspedes ultra ricos se sienten como criaturas atrapadas dentro de una jaula de cristal de 1.500 millones de dólares. Cuando los destellos rojos de los sistemas de defensa iluminan el cielo del Golfo Pérsico, estar en el mar ya no ofrece privacidad de élite. Trae un aislamiento absoluto. Observen las piscinas infinitas que antes acogían a multimillonarios.
Ahora las conversaciones y risas han sido sustituidas por el oleaje chocando contra el rompeolas, un sonido acallado por fiestas lujosas durante los últimos 15 años. A mitad de año, los vetos aéreos y el colapso del 80% en logística marítima asfixiaron a más del 90% de restaurantes exclusivos, incluidos menús con estrellas Michelin, obligándolos a cerrar por no poder importar ingredientes frescos de calidad desde Europa y Japón. Gastas una fortuna en vacaciones solo para preocuparte por si cortarán la luz mañana o si los ferries al continente seguirán funcionando. Dubái siempre se jactó de ser una ciudad imparable, pero en Atlantis, detenerse parece la única opción ante el caos exterior. Acompáñenme, nos encontramos en Palm Jumeirah. Considerada antes la octava maravilla del mundo, sus ramas artificiales extendidas sobre el Golfo Pérsico aún lucen magníficas desde el aire. Pero sabemos que los más ricos tienen un instinto felino para el peligro. No esperan a que el barco se hunda del todo, huyen al primer rastro de humo. En la zona de Fairmont, epicentro del lujo de la isla, el silencio actual evoca un cementerio de clase alta. Datos de las gestoras inmobiliarias revelan que la desocupación en Palm Jumeirah subió al 45% a inicios de 2026. Hoy la tasa de abandono en toda la isla alcanza un récord del 68%. Este símbolo del estatus más exclusivo está paralizado ahora que casi todos los millonarios han completado su retirada. Se preguntarán por qué dejarían vacías estas mansiones colosales. Tras investigar, la respuesta radica en la extrema fragilidad de sus sistemas de soporte vital. Mantener una isla artificial en mitad del océano exige cantidades descomunales de energía y agua dulce. Tras los ataques a infraestructuras energéticas, los costes operativos aquí se han duplicado. Gastaron decenas de millones de dólares frente al mar para descubrir que si fallan las desaladoras, un vaso de agua dulce vale más que cualquier vista al océano. Al recorrer los garajes de estas mansiones multimillonarias, verán superdeportivos bajo capas de polvo tan gruesas que se puede escribir en ellas. Sus dueños huyeron con su capital a Singapur o Riad hace meses. A mediados de 2026, la prisa por salir hundió el mercado inmobiliario de lujo en su peor crisis histórica. Villas costeras valoradas en 20 millones de dólares se liquidan hoy con pérdidas de hasta el 60%. Aún así, el mercado sigue congelado sin un solo comprador. Nadie quiere comprar un boleto hacia una isla que se aísla por momentos. Incluso la naturaleza parece estar reclamando su terreno. Por los retrasos en los rompeolas debido a la falta de mano de obra, la arena blanca se erosiona. Las famosas piscinas están turbias y reina el silencio. Quizás construir sobre el mar siempre fue un error. Perdemos la batalla ahora que la confianza, nuestro único vínculo, se ha quebrado. En Palm Jumeirah no se huye haciendo ruido. Escapan en lanchas rápidas de noche, dejando estructuras de hormigón vacías a merced de las olas. Ya no es un escaparate de riqueza. Se ha convertido en una jaula de oro extremadamente cara e incómoda. Ahora el ritmo se ha desacelerado drásticamente. Tras los incidentes aéreos y marítimos de febrero, las rutas por el estrecho de Hormuz son más peligrosas que nunca. Las primas de seguros marítimos se han disparado, obligando a las navieras a esquivar el puerto de Jebel Ali, buscando alternativas más seguras. Debemos afrontar una cruda realidad. Jafza fue un imán gigante que atrajo a más de 9.000 empresas con la promesa de una logística blindada. Pero al desatarse la tormenta geopolítica, Jebel Ali se transformó en un embudo. Miles de contenedores sufren bajo el sol del desierto debido a los estrictos controles de seguridad y la severa escasez de personal. En junio de 2026, con la tormenta económica encima, este vital sistema circulatorio de Dubái entró oficialmente en colapso. Informes marítimos internacionales indican que el tráfico de contenedores en Jebel Ali se desplomó un histórico 50%. El seguro de guerra para los cargueros en el Golfo se cuadruplicó, forzando a las grandes navieras a desviar sus mercancías hacia rutas seguras. Miren estos almacenes hacinados en Jafza. Antes alquilar un solo metro cuadrado aquí era imposible. Hoy, los carteles de "se alquila" inundan la zona. La ocupación industrial se ha hundido. Más del 40% de aquellas 9.000 corporaciones internacionales ya retiraron sus licencias o congelaron operaciones. Muchas firmas de manufactura y logística trasladaron discretamente su actividad a países vecinos o regresaron a sus naciones de origen. Se dieron cuenta de que pagar 0 impuestos no sirve si tus mercancías quedan varadas en el puerto.
Mientras los empleados hacen colas infinitas en el aeropuerto buscando volver a casa, Dubái aprende la lección a golpes. Un imperio cimentado en el tránsito se quiebra cuando el mundo decide buscar otras rutas de paso. ¿Se han preguntado qué ocurre cuando el supuesto cruce de caminos del planeta queda partido por la cruda realidad? Nos acercamos al final. Nuestra última parada es Expo City. Se preveía que este espacio fuera la primera ciudad de 15 minutos, con servicios de lujo siempre al alcance. Pero cuando aquellas extrañas ráfagas cruzaron el cielo de febrero, la seguridad y la conectividad se redefinieron de golpe. Observen estas inmensas plazas y sus modernos edificios eficientes. Siguen ahí majestuosos, pero vacíos. La marea de personas que buscaba una oportunidad laboral huyó hace meses. Dubái diseñó Expo City para dominar el desierto mediante tecnología. Pero al caer la confianza colectiva, esas innovaciones solo son chatarra carísima. Los sistemas de automatización y los robots de servicio ahora son meros juguetes inútiles sin nadie a quien servir. En el pico de la crisis, la situación llegó a un nivel catastrófico. Los datos de gestión urbana revelan que la ocupación de oficinas y residencias de lujo en Expo City se ha desplomado a un mínimo histórico por debajo del 8%. Más del 92% del espacio comercial que antes ansiaban las corporaciones tecnológicas está ahora completamente vacío, convirtiendo este proyecto de $1.000 millones en una auténtica ciudad fantasma tecnológica en mitad del desierto. La gente no huye de Expo City por falta de servicios. Se van porque se dan cuenta de que una ciudad no puede crecer solo con promesas tecnológicas sin un entorno geopolítico estable. El colapso de Expo City marca el final de un largo capítulo de ambición sin límites. Nos recuerda que puedes construir las ciudades más inteligentes y ecológicas, pero sin gente ni paz, no son más que reliquias lujosas de un sueño inalcanzable. Y ahora llegamos al destino final. Alcemos la vista al cielo para contemplar el símbolo más orgulloso de Dubái, el Burj Khalifa. Con sus 828 metros de altura y 163 pisos, es una aguja de acero y cristal que perfora el cielo del desierto. Este lugar fue la declaración más audaz de la ambición humana que el dinero podía vencer a la gravedad y a la implacable naturaleza. Pero en 2026, esa aguja ya no cose sueños. Al contrario, desata una amarga realidad. El verdadero punto de inflexión ocurrió el 28 de febrero de 2026. Se produjo una evacuación de emergencia. No fue un simulacro ni mantenimiento. El humo subía a lo lejos. Los restos de estelas rojas interceptadas en el cielo cayeron en los alrededores, obligando a cerrar el mirador de inmediato por riesgo de incendio. Las luces se apagaron. El observatorio fue clausurado. Y por primera vez en años, el espectáculo de fuentes del Dubai Mall, que atraía a miles de personas cada 30 minutos, enmudeció por completo. Entonces, ¿fue un conflicto externo la causa del colapso del Burj Khalifa en el centro de Dubái? No, amigo mío. La guerra es solo la chispa. La pila de leña seca llevaba mucho tiempo esperando. Hablemos de una verdad que las guías de viaje siempre ignoran: la incomodidad que se esconde tras la etiqueta del lujo. Cuando aceptas pagar $175 por una experiencia, ¿qué esperas? ¿Privilegios de prioridad o un servicio impecable? Pero en el Burj Khalifa del centro de Dubái, lo que recibes a cambio de esos $175 es una burla. Una torre de 163 pisos con solo 3 ascensores públicos para los visitantes. Miles de personas hacen colas interminables durante horas solo para hacerse unas fotos arriba. Y cuando una experiencia ya de por sí frustrante se sitúa en un entorno inestable, todo empieza a cambiar. Se cancelaron más de 80.000 reservas y servicios en solo una semana tras los eventos de finales de febrero. La gente no se va únicamente por miedo. Huyen porque el precio ya no compensa la ansiedad y las molestias que tienen que soportar. Dubái construyó la torre más alta del mundo para obligar a la humanidad a mirar hacia arriba. Pero ante la tormenta geopolítica, esa misma altura la convierte en un blanco evidente. El centro sigue iluminado, pero es la luz de una zona vacía donde oficinistas y turistas recogen silenciosamente sus cosas para marcharse. Porque construir castillos de arena es fácil, pero evitar que esa arena se te escape de las manos en plena tormenta
es el verdadero desafío. Verás, cuando un imperio se edifica sobre el espectáculo y un flujo interminable de capital brilla con fuerza bajo el sol, pero cuando llegan los nubarrones del conflicto y la inestabilidad, ese brillo se transforma en una trampa. Dubái ha dado al mundo una lección muy cara sobre la velocidad. Puedes subir a alturas inimaginables, pero la velocidad de tu colapso estará a la altura de ese mismo orgullo. En tu opinión, ¿puede una ciudad resurgir de las cenizas de la confianza rota? ¿O estamos ante el fin definitivo de un modelo de desarrollo basado en el glamour? Si crees que este análisis tiene valor, dale a me gusta y comparte el vídeo. Es la mejor forma de evitar que la verdad quede sepultada bajo campañas de marketing. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Seguiremos vigilando y analizando esos cambios ocultos en los puntos calientes del planeta, de los que casi nadie se atreve a hablar. Nota: este vídeo se basa en informes de investigación, datos analíticos e hipótesis de escenarios geopolíticos para 2026. Son observaciones independientes destinadas a ofrecer una perspectiva multidimensional y no constituyen consejos de inversión, guías de reubicación ni críticas a ninguna persona u organización. Cualquier decisión personal debe basarse en una investigación rigurosa y diversa.